Listo. Entonces, este tipo de infecciones por gérmenes atípicos van a ser catalogadas como infecciones respiratorias que no solamente pueden ser tanto respiratorias, sino pueden ser también sistémicas. Pueden llegar a ser complicadas, complicaciones neurológicas, pulmonares, musculares, eh, articulares también. Y van a ver que en el transcurso de las charlas su clínica a veces no puede ser muy orientativa, como que sí. A manera de introducción de las infecciones por gérmenes atípicos, la neumonía atípica va a ser la manifestación más inusual en realidad de las neumonías, ¿no? Una cosa es una neumonía común y silvestre y una cosa es o sea, los signos clásicos y típicos, ¿no? De tos, fiebre y el signos clínicos a la hora del examen, decrépitos, roncantes, ¿no? Generalmente no van, a veces, en la mayoría de casos no van a encontrar este tipo de sintomatología. Pasa inclusive desapercibido hasta como un cuadro de un resfriado común y silvestre, puede ser catalogado inclusive resfriado viral y va a pasar desapercibido, a menos de que ya por sí empiece a hacer cuadros de complicaciones, ¿no? Dentro de estos patógenos, los más comunes van a ser el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidophylla pneumoniae, las Legionella especies y uno que otro virus. Empecemos por el Mycoplasma. Dentro de etiología, como saben, este Mycoplasma son bacterias de menor tamaño que tienen vida autónoma. Su estructura celular van a ser pleomórficas, pero sin pared. Y digamos que su genoma es tan pequeño que va a ser difícil de aislar en cultivos. Su estructura es tan especial que tiene la capacidad de adherirse al epitelio, en este caso el epitelio ciliar de los bronquios, y poder ascender. De por sí, estos microorganismos son resistentes ya a beta-lactámicos. Y una de sus, digamos, desventajas es que no se pueden hacer tinciones Gram. Tienen una membrana citoplasmática con bastantes números de lipoproteínas. Y al ser una membrana tan antigénica va a producir cuadros similares o digamos, puede confundir muchos con cuadros asmáticos. Este micoplasma, hablamos de sus características, tiene forma de bacilo y es de 1 a 2 por 0.1 a 0.2 micras. Generalmente se está por el Mycoplasma hominis, los uroplasmas especies, tienen forma de coco, que la diferencia, y son de 0.2 a 0.3 micras. Uno muy especial es el Mycoplasma fermentans, que generalmente es causa, digamos, etiológica de infecciones por neumonías en niños y en pacientes por VIH. Acá en este cuadro de características de infecciones por estos mismos, les menciono, ¿no? El tipo de transmisión. Acuérdense que el Mycoplasma neumonía es netamente de transmisión respiratoria. Y la infección aguda que va digamos, a predisponer va a ser una infección de vía respiratoria superior, desde una rinofaringitis, una rinofaringoamigdalitis, traqueobronquitis y hasta neumonías adquiridas en la comunidad. Dentro de las complicaciones más frecuentes y, digamos aparatosas van a ser la meningoencefalitis, las carditis y la eritema multiforme. ¿Ya? No se olviden de eso. Después está el Mycoplasma genitalium, el hominis, los uroplasmas, tanto el Euralticum como el Parvum, generalmente son de transmisión sexual, pues, ¿no? Y como son de transmisión sexual, van a causar, digamos, infecciones agudas de geniturinarias, desde vaginitis, cervicitis, endometritis, uretritis. En niños, especialmente con el uroplasma, tener precauciones porque generalmente al no controlar ese tipo de infecciones puede llegar a tener cuadros de coroniomnitis y pueden haber partos prematuros y hasta abortos. Pero más nos vamos a enfocar en los cuadros neumónicos. Entonces, como le mencionaba, ¿no? Por sus características, este microorganismo va a penetrar fácilmente la vía aérea. Se va a adherir a sus células epiteliales y por estas características va a hacer fácilmente su ascenso hacia los bronquios. Además, va a producir ciertos peróxidos que generalmente van a alterar, ¿no? En la parte del movimiento ciliar, del movimiento del moco. Y de por sí a las células ciliares va a hacer tener daño celular. Van a ser muy proinflamatorias, no van a generar proteínas proinflamatorias que van a generar interleuquina 8, que van a agravar más el cuadro inflamatorio. Entonces van a tener dificultad facilidad en la adherencia de los cilios. Van a tener aumento de la mucosidad, edema bronquial y encima daño celular de los cilios. Entonces lo que va a generar a pasar
agregándose a esto una infiltración neutrofílica, que se va a confundir mucho con la patogenia del asma, ¿no? Porque va a dar signos característicos, ¿no? Broncoespasmos y sibilantes. Como le menciona en la clínica, generalmente estos tipos de microorganismos pueden hallarse fácilmente en nariz, en garganta, tráqueo y esputo. Su periodo de incubación para que empiece a dar síntomas es de 1 a 4 semanas. El Mycoplasma pneumoniae viene a ser el 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad, donde tiene una incidencia menor en los niños menores de 5 años, pero mayor en escolares, jóvenes y adultos. La clásica, digamos, eh, clínica que va a tener es la fiebre, tos, malestar general y cefalea, ¿no? Puede estar asociado a una faringitis dependiendo, ¿no? Y si es que está asociado a faringitis va a tener los cuadros similares de cualquier faringitis, ¿no? Dolor de garganta, exudofaringeo, puede tener adenopatías, dolor de garganta, cefalea, fiebre, ¿no? Pero siempre característicamente va a pasar como una neumonía adquirida en la comunidad. Y no necesariamente puede ser el origen del Streptococcus pneumoniae. Cuando ya viene a aparecer o a entallar una neumonía con sospecha de atipia, en este caso una neumonía típica, en la fiebre va a ser característica, pero no va a ser tan incrementada, puede ser de 38 líneas. La tos puede ser incidental, inclusive no va a haber una tos al inicio esporádica, que posteriormente se va a hacer ciertamente expectorativa. No va a haber hemoptisis, obviamente. Las cefaleas van a estar presentes, van a haber escalofríos, cuadros sistémicos, artralgias, mialgias, malestar general, ciertos tipos de altalgias también, si es que hubiese meningitis ampollosa. Entonces, como ven, ya no enfoca tanto un cuadro clínico respiratorio común. Ya te hace sospechar que hay una afectación más sistémica. Llega a presentarse disnea ya en casos más graves, ¿no? Como tos pertusoide con dolor torácico. En niños pasa como un resfriado, como una coriza, estornudos, y la neumonía realmente es infrecuente en niños. Y en escolares, ya en adultos, adultos jóvenes, la neumonía, digamos, viene a ser más presente. Y cuando se complica, llega a afectar uno o más lóbulos. El examen físico, como les decía, no va a encontrar muchos signos al inicio, ¿no? Frente a una auscultación anidónica. Pero sí, posteriormente, cuando empieza a complicarse, puede encontrar roncus, sibilancias, como un cuadro asmático y crepitantes. Y en la radiografía de tórax es una neumonía típica, ¿no? Una neumonía que no es muy clara. No van a ver un infiltrado basal, no van a ver un infiltrado algodonoso ni nada. Como en esta imagen, ¿no? Si ustedes la observan en el campo derecho, tanto como en el campo izquierdo, no es que se vea un infiltrado clásico, ¿no? Un patrón alveolar clásico de una neumonía bacteriana. No se ve. Acá tampoco, en la lateral derecha. No se observa. Pero sí lo que van a observar son indicios de algo que se está cocinando dentro. Pueden ver incremento de la trama pariliar y cierta marcada trama bronquialveolar, ¿no? Más del lado derecho se está acumulando, pero es muy inespecífico. Ahí no pueden catalogar que necesariamente tenga neumonía. Ya con los síntomas y todo lo que escuchen, ya pueden catalogarlo. En una tomografía puede ver ciertas imágenes en video de ilustrado, ¿no? Pero no hay mucho más. Cuando la infección ya se vuelve extrapulmonar, van a ver los síntomas que les menciono, ¿no? Puede aparecer inclusive antes o después del cuadro respiratorio. Las clínicas neurológicas va a ser la parte de la meningoencefalitis. En cardíacas puede haber carditis, o sea, pericarditis, miocarditis, endocarditis. Artralgias, puede haber complicaciones hematológicas. Una de las más comunes es la hemolítica, anemia hemolítica y la coagulación intravascular por el exceso de la inflamación. Ya raro va a encontrar pues alteraciones a nivel glomerular con diferentes intersticiales, pero no es muy común. En la dermatológica sí puede encontrar ciertos exantemas. Eh, más aparatoso son Steven Johnson, son eritema multiforme. Y oculares, bueno, conjuntivitis, uveitis o retinitis. Pero nunca se olviden las complicaciones más frecuentes, pues, ¿no? El tratamiento en sí es ambulatorio como hospitalario, ¿no? Generalmente en ambulatorio van a encontrar como una infección no muy florida, o si es que es florida, les van a decir que el paciente generalmente tiene con dolor de garganta, un cuadro tipo resfriado viral, y va a pasar desapercibido. A veces puede pasar que esos pacientes
cursaron con un cuadro infeccioso y permanecen continuamente en el traspasar de los días, hasta inclusive tener meses con la cierta clínica. Y probablemente haya sido por una neumonía atípica, o digo, una faringitis o una faringomielitis atípica, o también puede ser un cuadro viral. Entonces queda mucho en el limbo. Pero igual, si ven que tiene ya síntomas y digamos hipertrofia de amígdalas y toda la parte de una amigdalitis, igual se le tiene que tratar con acitromicina, con doxiciclina, levofloxacino. Y si es hospitalario, bueno, con ceftriaxona, acitromicina, levofloxacino. Generalmente ese es el esquema que se utiliza, ¿no? Acuérdense que si es que tiene complicaciones neurológicas, macrólidos no van a ayudar, entonces no se van a indicar. Una aclaración con respecto a los micoplasmas o minis, esos sí van a ser resistentes naturales de a macrólidos. O sea, si van a objetivizar que su terapéutica con macrólidos puede ser fallada o puede ser, digamos, nula, puede que estén enfrente de un micoplasma minis. Pero sí es sensible a otro tipo de macrólidos, ¿no? Pero no, eso no he visto todavía acá la josamicina. Clindamicina da muy bien, tetraciclinas y quinolonas, que es lo mismo que estaba acá. Sí es sensible. Ahora, hablemos de infecciones. Otro tipo de infección atípica son las infecciones por Clamidofilia pneumoniae y la citasi, que es la citocosis. Con respecto a citología, estas vienen a ser bacterias de características inmóviles, son pequeñas, generalmente de forma esferoidal. La familia que los agrupa hace la familia Clamidiales. Está la Chlamydiaceae, la Paraclamydiaceae y la Bovidiaceae. Pero la que nos va, digamos, a conllevar al tema de la charla de hoy va a ser la Chlamydiaceae, en este caso la Trachomatis, y la Chlamydophila, la Chlamydophila pneumoniae y la Citasi. La Trachomatis generalmente son infecciones oftálmicas, genitales, etcétera, como conocen la clamidia. Citasi son zoonóticas, no de aves. Y la Chlamydophila pneumoniae generalmente referencias de infecciones respiratorias tanto altas como bajas. Acá un cuadro, por ejemplo, de la especie de transmisión, ¿ves? Como le mencionaba, la Climafiela pneumoniae va a ser netamente respiratoria. Puede ser tanto alta como baja, puede ser catalogada como una neumonía adquirida en la comunidad. Y generalmente, casi como en la anterior neumonía típica, puede tener, digamos, un cuadro clínico de asma, puede simular cuadros de POX y también puede tener complicaciones como las carditis. Después la Climafiela citasi, que es la de aves, como les mencionaba. Para que le dé clamidophila citasi generalmente tiene que haber estado muy expuesto a ese tipo de aves, prácticamente tocándolas con los excrementos y bueno, infectarse, ¿no? Y tener cierto grado de inmunodepresión. Igual carditis, en otros ceguera, según los herbarios también. Y la tracomatis sexualmente, pues no sexual, y va a generar descargas, uveitis, uretritis, proctitis, si ya conjuntiva, conjuntivitis y linforanuloma venéreo clásico. El linforangioma venéreo y las proctitis, el clásico adenopatía de un solo lado, que va a ser grande y dolorosa y eritematosa, y con fiebre, malestar y todo, pues. Su ciclo reproductivo digamos, particular, ¿no? Como son intracelulares obligadas, van a pegarse primeramente a la fijación externa, para lograr posteriormente la internalización de esta a la célula. Después va a pasar a su división dentro de la célula. Después va a pasar a formar cuerpos que van a ser persistentes dentro de la célula. Van a haber unas formaciones ya que son extracelulares y van a salir, ¿no? Liberación prácticamente de las bacterias infectantes. Van a ser pequeñas, de 300 a 400 nanómetros. Intracelularmente ya son un poquito más grandes. Sintetizan RNA y DNA. Y su ciclo vital es de 48 horas a 72 horas, ¿no? Como parte de su ciclo de vida. Su epidemiología generalmente va a ser en adultos mayores. Si se les hace un chequeo, digamos, un tamizaje a los pacientes adultos mayores, generalmente un 40% de estos van a tener el IgG, ¿no? La serología para IgG. Y conforme avanza la edad, puede llegar hasta un 80%. Generalmente la infección es asintomática en menores de 5 años y se queda ahí probablemente latente. Y mecanismos de transmisión es de persona a persona, ¿no?
a través de secreciones, si tiene cierta contagiosidad, no es no muy elevada, pero generalmente es de persona a persona. Y por secreciones. El cuadro clínico cuando es la parte respiratoria, puede llegar con una faringitis aguda, fiebres, exudados faringios, laringitis, bronquitis, sinusitis. No es una causa muy frecuente de neumonías adquiridas en la comunidad, pero en adultos mayores la cosa cambia. Ya llega a un cuadro de un 65-80%. Y ya en formas más graves se pueden presentar en inmunodeprimidos. Entonces, generalmente su curso es bifásico, ¿no? Puede estar días o semanas digamos, después de haber resuelto los síntomas, como mencionaba, puede estar inclusive con síntomas todo un mes y después vuelve a reaparecer con cierta tos productiva, cierta fiebre. Y al examen físico van a encontrar ciertas roncos o crepitantes al examen físico, ¿no? En la reflectórax se puede encontrar generalmente infiltrados unilaterales, pero si es que ya es la cosa muy avanzada, llega a tener cuadros bilaterales en formas graves. De radio pleural casi no he visto esos casos, pero se menciona que puede ser un 20-25% de los casos, pero no es muy frecuente. Acá como ven, en esta imagen ven un infiltrado unilateral. Acá también, acá también. Es de un solo lado. Ahí sí pueden catalogarlo tal vez como una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana. No saben por qué, por cuál bacteria, pero es una neumonía de todas maneras. Y ya puede ser catalogado por lo mismo. Y radio pleural, como les menciono, casi no se puede evidenciar. Tal vez por acá un poquitito, pero es muy mínimo. La evolución generalmente suele ser buena. Recuperación si es lenta, es la clásica persistencia de la tos. Ustedes van a encontrar muchos de los pacientes que van a tener la clásica consulta, doctor, vengo porque después de más o menos mi última proceso respiratorio, resfriado común que tuvo, que fue hace un mes, sigue teniendo la tosecita, la garrasperita, ¿no? Es por eso que puede tener inclusive la sintomatología semanas o meses. Sin tratamiento puede ir bien y se confunde mucho con un cuadro respiratorio viral, pero cuando ya, digamos, el cuadro es corriente, el tratamiento antibiótico es correcto, también puede pasar desapercibido. En otros procesos ya como por ejemplo endocarditis, miocarditis, pericarditis, meningoencefalitis, ya la cosa se agrava más. Se menciona que hay cierta relación también entre la clamidofilia neumonía con las arteriosclerosis y la enfermedad coronaria. Entonces, a tenerlo en cuenta. Con respecto a a la clamidofilia citasi, como ven es una zoonosis. Esto va a ser por aves, ¿no? Puede ser entre loros, cotorras, cacatúas, periquitos, palomitas, pollos, pavos, hasta patitos. Lo que se denomina una ornitosis. Generalmente estar en contacto con ellos, tocarlos, manipularlos, estar en contacto con sus excretas, ¿no? Generalmente es una exposición, se menciona profesional, porque a veces pasa que en las personas que tienen cierta, eh, digamos, preferencia por la taxidermia, entonces o cuidadores de aves, los que están, digamos, cuidando aves domésticas o no necesariamente de corral, van a tener ese tipo de secreciones, contaminarse, ¿no? Por las plumas también y las excretas. La transmisión generalmente de persona a persona es rarísima, ¿no? Pero generalmente es la misma ave. El mayor porcentaje de positividad generalmente se detecta por PCR. Acá pueden ver una placa, una radiografía por neumonía citasi, como ven es bastante aparatosa. Es bilateral, esto ya es un paciente complicado, con probablemente una depresión bastante marcada. Infiltrado bilateral, derrame pleural, patrón prácticamente deslustrado y toma prácticamente tanto la base como el lóbulo medio. Eh, con respecto a la clínica, generalmente son 5 a 14 días de incubación. Después puede ir con neumonías, estos síntomas neumónicos con fiebre alta en 40 grados, calofríos y tos seca. Puede haber expectoración mucosanguinolenta en este caso. Cefalea intensa, alteración del sensorio, síntomas de anorexia, mialgias y hepatosplenomegalia. En formas graves ya puede llegar inclusive hasta la disnea y la cianosis. Al examen físico lo que van a evidenciar son estertores, signos de consolidación y dolor pleurítico, como visto en la radiografía. Y al inicio sí, pues pueden observar una radiografía, signos radiográficos de neumonía típica, pero acá sí se va a hacer más evidente el derrame pleural, como en la anterior imagen que hemos visto.
El diagnóstico es por PCR, ¿no? El detectar netamente el, el DNA, el DNA de la clamidofila, tanto puede ser la pneumoniae o la citasi. Es mucho más sensible que el cultivo. Y bueno, las muestras obviamente van a ser tomadas del aspirado nasofaríngeo, ideal, lavado bronquialveolar, y si es que hubiese derrame, del líquido pleural. El cultivo también se suele usar, pero no es lo más conveniente. Igual para cultivo, para la miofilacitasis, peor, ¿no? Es menos utilizada. Tiene una sensibilidad no muy alta, en 50-70%, ¿no? Inclusive puede representar una colonización y no necesariamente puede ser el patógeno que está causando la sintomatología en el paciente. En serológicos, generalmente la técnica de inmunofluorescencia, la IgG, la que va a dar la fase aguda, ¿no? 1/16. Pero cuando ya hay cierto aumento de la IgG, puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser como que en cierta manera este valor de 1/16, si se cuadruplica, pues en IgG, puede ser un cuadro de una convalecencia, ¿no? Está saliendo del cuadro de la infección, pero si ya tiene, imagínense, IgG 1/500, pues esto puede inclusive ser una infección reciente. Y la M, generalmente 3 semanas de la infección, ¿no? Se puede objetivizar en los serológicos. Y la G de 6 a 8 semanas. Sensibilidad también no es muy alta, pero tiene un 70-90%. Y la citasis, bueno, con técnicas de fijación, de complemento o de inmunofluorescencia. Es igual títulos procesos superiores o positivos a 1/32. Va a marcar infección reciente. El tratamiento generalmente va a ser con macrólidos, doxiciclina, ¿no? Acitromicina 1,5 gramos al día por 3 a 5 días. Dox igual 100 cada 12 horas, pero acá el tema es que es por 2 semanas hasta 21 días. Igual eritromicina, va muy bien. Generalmente la dosis, generalmente el antibiótico de elección es la doxi. Igual para la citasi, igual la doxi. Y como digamos alternativas, pueden darle acitromicina. Si se trata a tiempo, lo que van a evitar es que haya recurrencias, pues, ¿no? Recurrencias de ese tipo de infecciones que se pueden cronificar. Ahora, con respecto a la legionela. Las infecciones por legionela tienen una característica, ¿no? Se llama legionela porque no sé si leyeron esto, pero generalmente en Estados Unidos se congregaba una reunión de legionarios de la Fuerza Americana en un hotel, no me acuerdo el año, pero se congregaban ahí y ahí fue uno de los brotes que se dio. Entonces, la legionela lleva el nombre por los legionarios que se llevó en este caso, ¿no? La familia es la Legionelaceae, comprende 50 especies. Son bacilos gram negativos de 2 por 0,5 a 0,7 micras. Este tipo de legionelas consta de 14 serogrupos. Hay un serogrupo que es responsable justamente de infecciones para humanos, digo. Su epidemiología, esta se va a encontrar mayormente en lo que son ríos, lagos, estanques. Eso va a ser su reservorio. Entonces, eh, el humano se va a contagiar netamente por estar en contacto con aguas contaminadas. Y estos se van a colonizar justamente en sistemas de abastecimiento, en redes de aguas ineficientes, sistemas de aguas sanitarios, tanto en agua fría como caliente. La biocapa que se va a formar va a ser prácticamente en las instalaciones digamos, de cañerías mal diseñadas. Se forma una especie de biocapa con lodo, materia orgánica, corrosión y amebas, que en una temperatura idónea entre 25 a 45 grados, esta biocapa va a ser, digamos, la mejor vivienda para ese tipo de bacterias. Entonces, va a ser por inhalación, el mecanismo de transmisión, y va a llegar justamente al pulmón por microaspiraciones, desde la zona orofaringea, y puede ser también por contaminaciones con aguas en sondas para nutrición, lavados de zona nasogástrica, hidratación, o sea, el agua en sí del grifo, que si se manipula todo este tipo de sondas en los pacientes que requieren, se pueden contagiar, y broncoaspiraciones. Dentro de las fuentes de infección por Legionella, de alto riesgo, como les mencionaba, van a estar las torres de refrigeración, condensadores que van a estar evaporando
este, o vaporizando los líquidos, sistemas de agua sanitaria, especialmente con agua caliente, instalaciones termales y bañeras con hidromasajes y piscinas en movimiento. Generalmente esto va a ser su hogar. De bajo riesgo están el sistema de agua fría, fuentes ornamentales, riesgos por la presión y sistema de riego urbano, que no generalmente nadie va a estar en contacto mucho con este tipo de líquidos. La patogenia, ¿no? Su manera va a ser de entrada respiratoria por inhalación, pues, ¿no? Va a atacar netamente el pulmón. Puede llegar a tener una neumonía necrotizante. Claudia, dime. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? No, doctor, me equivoqué, disculpe. Lo sospeché desde un principio. Entonces continuamos. Como les mencionaba, la forma de entrada va a ser respiratoria e inhalatoria, ¿no? Va a penetrar netamente hasta por proteínas de la membrana externa al pulmón. Va a ser por inhalación, va a llegar al alveolo y al macrófago alveolar. Ahí es donde va a ser prácticamente su patogenia. Los alveolos terminales van a ser los más afectados. Entonces va a producir todo lo que va generalmente una inflamación. Fibrina, neutrófilos, polimorfonucleares van a llegar ahí, macrófagos, eritrocitos, ¿no? Entonces tienen generalmente este tipo de patogenia. Dentro de los factores predisponentes que van a tener, ¿no? Generalmente los pacientes que son inmunodeprimidos están por mayores, menores y, bueno, el riesgo ambiental, obviamente. Los que tienen mayor riesgo de estos son los pacientes que han sido trasplantados, los pacientes que son sometidos a diálisis, los pacientes que tienen inmunodepresión farmacológica, ¿no? Como hablábamos ayer, los pacientes con tratamientos reumatológicos, lupus, artritis, los pacientes que reciben terapias biológicas, los pacientes con neoplasias, los pacientes con tabaquismo. Ya de por sí crean un ambiente, al menos el del tabaquismo crea un ambiente especial para que se aloje fácilmente. Los que tienen riesgos menores van a ser el EPOC, el enolismo, la diabetes, el sexo masculino. Ahí vienen por qué. Y la edad mayor de 50 años. Eh, y bueno, factores de riesgo ambiental van a estar estancias en centros sanitarios, en hospitales, geriátricos, balnearios, estancias en hoteles. Si ha tenido antecedente de un viaje o algo, pueden sospechar. Ahí les menciono, son tres tipos digamos, de cuadros clínicos, ¿no? La subclínica, la que va a oscilar casi mínimamente entre 0,1 hasta 26%. Va a ser netamente una seroconversión tras una infección leve y quedó ahí, ¿no? Inclusive va a ser interpretada como vírico. Y la exposición va a ser prolongada, ¿no? Inclusive la clásica clínica de la tosecita de mes y medio. Como ven, el cuadro clínico acá va a estar la tos, como un 70-80%, expectoración, un 40-50%, disnea, dolor torácico y así de bajada, hemoptisis, cefalea, contusión, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal y bueno, leucocitosis y neutrofilia. Pero la clásica, la tos y la expectoración y la disnea. Tienen eso, más leucocitosis y neutrofilia, con cierto dolor abdominal que no se va a presentar, pueden pensar en neumonía. Y si tienen las características epidemiológicas que acabamos de mencionar, pueden pensar tal vez en un agente etiológico por Legionella. Datos de laboratorio, bueno, la ferritina como reactante de fase aguda va a estar elevada, eso sí, por los marcadores proinflamatorios por la interleuquina 6. Los estudios radiográficos va a ser netamente el infiltrado único, o sea, un solo infiltrado y de un solo lado. Eso pues, es lo más frecuente. Ya cuando estén en cuadros más complicados pueden encontrar infiltrados múltiples y puede también estar con bilaterales. La hernia pleural no es muy frecuente. La fiebre de Pontiac. La fiebre de Pontiac es una de las manifestaciones en que así la catalogaron. Es una forma no neumónica de la legioneliasis, ¿no? O sea, es una neumonía típica. Generalmente está catalogada por los serogrupos 1 y 6. El Filey, serogrupo 1, que es la legionela, el Migdae y la anisa. Y la fiebre va a estar presente, tanto la tos, cefalea y las artromialgias, ¿no? El cuadro quebrantahuesos, ¿no? O sea, no como el dengue, pero va a ser quebrantahuesos. La evolución es benigna y es autolimitada, inclusive sin complicaciones. Va a ser una pesadilla de unos cuantos días, pero después se vuelve autolimitada. Ya la forma pulmonar en sí o la enfermedad del legionario, la que se dio justamente en el brote que les mencionaba,
la aparición va a ser brusca. Si han tenido bastante, digamos, exposición a este tipo de germen, va a ser brusca, con escalofríos, cefalea, mialgias. Posteriormente, la tos seca va a ser de 3 a 4 días, hemoptoica, disnea, insuficiencia respiratoria, es formas graves inclusive. Signos típicos de condensación pulmonar van a ser en formas avanzadas. La infección extrapulmonar puede ser con gastroenteritis, sepsis o gram negativos con mortalidad. Puede llegar hasta un 3 a un 25% inclusive. Acá están las complicaciones que les mencionaba, ¿no? De, fíjense netamente en las que están con el asterisco, ¿no? Pulmonar e insuficiencia respiratoria grave. Ya, cefalea, contusiones, rabdomiolisis, esas son las que más van a verme más frecuentemente. Con respecto a su diagnóstico, como ven acá, el que más prima es el estudio serológico, tanto y la antigenuria, o sea, medir el antígeno de la legionela por orina. Sensibilidad de un 45-90%, con una especificidad de un 100%. La inmunofluorescencia directa también esputo me va a ayudar. El cultivo de esputo va a estar de cajón ahí. Si lo aíslan, va a salir. Y el estudio serológico en cierta medida. Digamos que como primer puesto el antigenuria, después el cultivo y después el estudio serológico para su diagnóstico. Como ven acá van a encontrar infiltrados tanto unilaterales, múltiples o solamente o bilaterales, también pueden ser múltiples. Ven acá en ambos lados. Bastantes están infiltrados con cierto derrame pleural. Acá también un infiltrado cerca del ápice con derrame pleural. Acá se ve. Como ven dentro de las fotografías que hemos visto, casi todos se parecen. Porque no tienen un claro síntoma, un claro signo radiológico puntual como son en las clásicas neumonías bacterianas, ¿no? Las neumonías típicas se caracterizan justamente por eso, porque tienen un patrón atípico, no tienen la clásica denominación de un infiltrado. No, inclusive no van a encontrar ningún infiltrado y tiene su neumonía. El tratamiento de elección va a ser levofloxacino. Quinolonas en general, la levofloxacina va muy bien. De segunda instancia puede estar la claritromicina o acitromicina. Ujú. Muy bien, chicos. Espero que haya sido de mucho aporte para ustedes esta exposición. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chicos, dime, Ilan. Doctor, ¿cuál era el método diagnóstico para que era de la clamidia, la primera que mencionó antes del que era el, si, el siguiente, el primero que mencionó de clamidia? ¿Tiene la clase ustedes, no, chicos? ¿La clemiofilia neumonía, te refieres a esa? Sí, esa es la neumonía. La clemiofilia neumonía, bueno, generalmente su diagnóstico va a ser clínico. Este, o sea, ¿cómo van a enfocar el cuadro respiratorio en sí en estas neumonías atípicas, ¿no? Porque ya primeras ustedes no van a tener un ojo así radiológicamente muy bueno como para determinar si es que es una neumonía por legionela, o una neumonía por micoplasma. Lo que van a enfocar netamente va a ser la clínica, ¿no? Generalmente ustedes van a observar a este paciente que llega con ciertamente una tos, puede haber fiebre, no tiene fiebre, tiene cierto malestar. Cuando ya tiene fiebre y empieza a sospechar, y a veces no puede haber ni siquiera tos. Y posteriormente en las subsecuentes semanas o días va a tener la tos productiva, cierta dificultad respiratoria, los cuadros que se confunden mucho con cuadros asmáticos.
Entonces ahí ustedes sospechan netamente de una infección por atípica, digamos, esta neumonía típica. Y van a tratarlo tanto como para una neumonía, ¿qué es lo que más se hace, no? Ven la radiografía, tienen la clínica respiratoria y la radiografía no es tan concluyente, se sospecha primeramente que es una neumonía típica y van a tratarlo, digamos, mitad mitad, ¿no? Un tratamiento para una neumonía común y silvestre como una neumonía típica. A veces con quinolonas, con macrólidos, según dependiendo más o menos el enfoque que tengan. Pero siempre de cojón no hay pierde con quinolonas. Con quinolonas. Sí, se los pasé a su compañera, a una compañera se lo pasé. No me acuerdo su nombre, disculpa, Madín, si me olvidé tu nombre. Pero sí, por ahí debe estar en el público. No, se lo envío también a la delegada para que se los pase. No se olviden de las complicaciones, si se dan cuenta, muy parecidas, las más frecuentes, la parte cardíaca, la parte neurológica y en piel, ¿no? Después las temas son rarísimas, el problema renal, problema hematológico, esas cosas muy raras son. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas, chicos? Silencios de grillos. La palabra mágica. Entonces no se olviden de darle una repasada a esto. Dice que tienen muchos temas por repasar. Ya pues chicos, si no hay más preguntas, sí, las voy a mandar. Voy a mandar las PPTs. Chao, chao. Chao chicos. Pueden ir en paz. Gracias, doctor.